Con la presencia del señor Presidente de la Nación, damos inicio al acto de anuncio de la derogación del Decreto 870/2018. Acompañan al señor Presidente de la Nación, el señor Ministro de Transporte, Diego Giuliano, y la señora Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Kelly Olmos. Se encuentran presentes también autoridades nacionales, representantes sindicales, invitados especiales, señoras y señores. En el presente acto se anuncia la derogación del Decreto 870/2018, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de la coalición Cambiemos, llamó a licitación pública nacional e internacional para la concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación de la terminal portuaria de Puerto Nuevo, Buenos Aires. Este decreto se inscribía dentro del denominado Proyecto de Modernización del Puerto de Buenos Aires y tenía como objetivo la unificación de las terminales portuarias bajo el control de una única empresa privada. Asimismo, habilitaba el desarrollo de un millonario negocio inmobiliario en la zona de Puerto Madero. Con la llegada al gobierno del Frente de Todos, la Administración General de Puertos dio de baja el proceso licitatorio. A través del decreto 299 se certificó que el puerto de Buenos Aires debía tener 2 terminales portuarias y no una para evitar la conformación de monopolios. El nuevo proyecto trae una enorme tranquilidad para todos los trabajadores del sector portuario. El ya nombrado decreto 299 ordena a la Administración General de Puertos que se lleve adelante una obra que represente una verdadera ampliación y modernización del puerto de Buenos Aires y no una reducción en aras de la especulación inmobiliaria. Además, declara la obligatoriedad de dar seguridad laboral a sus trabajadores y continuidad operativa al puerto. En este marco, escucharemos a continuación las palabras del señor Ministro de Transporte, Diego Giuliano. Buenas tardes a todas, a todos. Señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, señora Ministra de Trabajo, Kelly Olmos, autoridades presentes, señor Secretario General de la FEPINRA, Juan Carlos Smith, y representantes de los trabajadores del río y del mar de todo el país. Estamos anunciando la derogación de un decreto que el mundo del trabajo ha empujado permanentemente en los últimos años y que hoy concretamos, porque estamos frente a un cambio de paradigma también del puerto de Buenos Aires, que es un puerto federal trascendente de la Argentina y que tiene que ver con la derogación de este decreto 870 que había sido dictado por la gestión anterior, y la configuración de un nuevo modelo de terminal portuaria que impida el monopolio, que evite cualquier abuso de posición dominante y sobre todo, y como lo ha pedido reiteradas veces el señor Presidente, que asegure la preservación de la continuidad de los puestos de trabajo y la protección de los derechos laborales. La industria naviera, ustedes saben, y de servicios portuarios en general, tuvo grandes modificaciones en los últimos años, y esas modificaciones tuvieron 2 dimensiones, 2 direcciones. Por un lado, lo que se llamó la integración horizontal, que se fue dando a través de esta fusión o absorción o alianzas de terminales portuarias que terminaban concentradas. Y por el otro lado, la integración denominada vertical, que hacía que una sola operadora naviera absorba no solo los servicios portuarios, sino los servicios preportuarios y postportuarios, es decir, el barco, el trayecto, la compañía naviera, la terminal portuaria, la distribución interior, todo en una sola y única mano. Esta tendencia marca una concentración hacia el control del comercio exterior de una región o de un país en muy pocas manos, y eso impacta sobre los costos de fletes, sobre los costos logísticos y consolida esa especie de monopolio en las cadenas de transporte y en las cadenas de distribución. Eso distorsiona las tarifas y también los precios, con lo cual, además de toda esta cuestión de impacto, tiene que ver con el mundo del trabajo, porque
se produce una desproporción, se reducen expectativas laborales y fundamentalmente se desequilibra todo el mundo de las relaciones laborales. Y esto es lo que tanto han luchado los gremios en la Argentina, combatirlo para poder modificarlo. Ese modelo que era distorsivo, no solo que no fue prevenido por la gestión anterior, sino que fue fomentado a través de este decreto 870, que concentraba en el puerto de Buenos Aires una sola y única operadora, una sola operación. Y eso facilitaba este patrón concentrado que de alguna manera tenía el impacto fuerte sobre el comercio exterior de los productos argentinos. Ese patrón unimodal, cerrado, que decíamos, de alguna manera ese patrón de concertación fue desarticulado por el decreto suscripto por el señor presidente, propiciado, por supuesto, desde el Ministerio de Transporte y con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, que dio lugar a esta posibilidad de un modelo abierto, de puerto, abierto a toda la cadena de suministro y sobre todo el principio de la multimodalidad, que es la rectora principal en nuestra gestión de transporte. Y eso beneficia a los consumidores, eso beneficia a los productores, a los fabricantes de productos y de bienes argentinos. Y esto es lo que, a través de este decreto que derogamos y este nuevo paradigma, se ha modificado. Porque se brinda, a través de esta normativa, un marco institucional sólido en ese sentido y desarma ese modelo de concentración. El decreto 870, y eso lo hemos compartido, señor presidente, con varios de los que están aquí en esta sala, en verdad era una falla regulatoria del sistema, una verdadera falla regulatoria que iba hacia la concentración. Y eso tenía un impacto sobre la producción argentina, sobre, como decíamos, nuestros bienes y servicios. Y eso condicionaba tarifas y también condiciona en el modelo a futuro precios, y eso va a la mesa de los argentinos. Pero también afectaba fuerte al mundo del trabajo. Y por eso valoramos tanto con Kelly, que hemos trabajado este tema en muchos momentos difíciles, valoramos tanto esta tarea de modificar lo que no estaba bien y lo que iba hacia un modelo que no nos servía a los argentinos y a las argentinas. Ahora la Administración General de Puertos, señor presidente, tiene las herramientas para la transformación del puerto de Buenos Aires, para la modernización, para la incorporación de tecnología, sin afectar su operatoria y haciendo las tareas necesarias para llamar a la licitación en 2 terminales y plantear el tema del depósito fiscal como se ha planteado. Un nuevo paradigma portuario, desconcentrado, razonablemente equilibrado, que garantiza calidad, que garantiza accesibilidad, que da previsibilidad al mundo de los bienes y servicios, al mundo exportador, pero fundamentalmente a nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, que de esta manera obtienen un beneficio importante. Muchas gracias, presidente. A continuación, las palabras de la señora Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Kelly Olmos. Buenas tardes, señor presidente, compañeras, compañeros, compañero Juan Carlos Smith de FEMPIMBRA y todos y todas quienes hoy nos acompañan en esta presentación. Como ya expuso el compañero ministro de Trabajo, Diego Giuliani, acerca del alcance que tiene este decreto suscripto por el presidente en relación a lo que va a ser la tarea y funcionamiento del puerto de Buenos Aires, yo simplemente quiero reiterar que la función que ha tenido en esto el Ministerio de Trabajo ha sido acompañar la preocupación que las trabajadoras y trabajadores nucleados en FEMPIMBRA nos hicieron llegar junto a una agenda de tareas destinadas a fortalecer el mundo del transporte fluvial
y marítimo de la República Argentina. Una nación como la nuestra tiene en su transporte fluvial y marítima y todas las actividades accesorias al funcionamiento del puerto un aspecto muy importante de su soberanía nacional. Y son indudablemente las trabajadoras y los trabajadores argentinos quienes mejor observan y prestan la atención adecuada a cuáles son las condiciones que favorecen o no esa búsqueda de soberanía y de mayores grados de libertad para poder construir una vida más digna en la República Argentina. Así que yo siento que hemos dado un paso en el cumplimiento de una agenda en la que indudablemente vamos a seguir trabajando, pero que tenía en este punto un punto muy importante. Recién cuando quien anunciaba esto mencionaba que ese decreto que suscribió la gestión anterior estaba asociada al tema de la modernización. Y uno ve que reiteradamente, frente al tema de la modernización o invocando la modernización, la verdad que se resuelven cosas que en vez de mejorar las condiciones de desenvolvimiento, ampliar los grados de libertad, la realidad es que solo se contribuye a concentrar intereses y a generar beneficios que son bastante desequilibrados y que afectan el bienestar, por ejemplo, de las trabajadoras y trabajadores que si tienen que negociar con un monopolio, indudablemente ven muy cercenadas sus oportunidades. Entonces vale la pena preguntarse qué es una sociedad moderna. Y yo creo sinceramente que una sociedad moderna no es una sociedad de monopolios. Creo que una sociedad moderna es una sociedad que favorece la movilidad social del conjunto, la movilidad social, en este caso, en relación a las trabajadoras y trabajadores y a sus condiciones de justicia y dignidad en el espacio de trabajo, en este caso fluvial y marítimo. Para mí, eso es la movilidad, es la modernidad. La modernidad es movilidad social ascendente. En todos los ámbitos, modernidad es encontrar las condiciones en las cuales las trabajadoras y trabajadores van a poder ampliar su dignidad y sus condiciones de justicia social. Así que creemos sinceramente haber contribuido a constituir una mesa junto al Ministerio de Trabajo y a la Jefatura de Gabinete para favorecer el cumplimiento de esta reivindicación y solo aspiramos que sea el punto de partida a nuevas reivindicaciones que mejoren las condiciones de vida de quienes están trabajando y las condiciones de vida de toda la ciudadanía argentina. Así que muchas gracias, señor presidente, por la decisión que usted asumió. Muchas gracias. Y en el cierre de este acto hace uso de la palabra el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los compañeros y compañeras por estar aquí. Juan Carlos, una alegría tenerte acá entre nosotros. Estas son las ironías del tiempo en que vivimos, ¿no? Que alguien pensaba que la mejor forma de modernizar el funcionamiento de un puerto tan importante como el puerto de Buenos Aires, porque hay que tener presente que el puerto de Buenos Aires es el principal punto de ingreso y egreso de importaciones y exportaciones que tiene la Argentina. Y por lo tanto, aquellos que somos porteños tenemos un cariño singular por nuestro puerto. Y la realidad es pensar, esta idea de pensar que modernizar el puerto era achicarlo y entregarle a un solo operador el control de todo el puerto,
Eso de modernización no tiene nada. Es lo más vetusto que hay en términos económicos. Porque si hay algo que la economía, cualquiera sea el autor que elija uno, cuestiona, critica, discute, es el monopolio. Y entregar el monopolio de la administración del principal puerto de la Argentina a un solo operador es algo definitivamente descalificable, absolutamente descalificable. Las razones por las cuales tiene mucho sentido abrir el puerto de Buenos Aires a más operadores, lo ha explicado muy bien el querido Diego. Claramente, cuando uno monopoliza, como todo monopolio, se adueña de precios, de tarifas, y todo empieza a alterarse, todos los costos empiezan a alterarse, y todos los precios finales empiezan a alterarse. ¿Y eso quién lo paga? Y eso lo paga siempre, finalmente, el consumidor. Indefectiblemente lo paga el consumidor. Porque esos mayores costos se convierten en mayores precios, que es lo que paga cualquier ciudadano o cualquier ciudadana que consume, cualquiera sea el bien del que estamos hablando. Yo creo que estamos dando un paso importante en favor de la modernidad, porque desmonopolizar sí efectivamente es muy moderno. Eso sí tiende a pluralizar el manejo de algo tan importante como un puerto y en la pluralidad generar realmente una competencia que abarate costos y permita que los bienes que llegan a la Argentina y los bienes que salgan de la Argentina sean menos costosos de ingresarlos o menos costosos sacarlos. El desafío no era fácil, porque había un riesgo para las fuentes de trabajo, pero nosotros en lo que más pensamos es en el trabajo. No, tengo la tranquilidad. Perón siempre nos decía que gobernar es crear trabajo, ¿no? Y los peronistas lo aprendimos eso. Y tenemos la tranquilidad de haber trabajado todos estos años pensando en eso y hemos creado mucho trabajo. Hemos repuesto mucho trabajo que se había perdido durante los años previos. Más de 1.100.000 personas están inscritas en el ANSES como nuevos trabajadores, de los cuales cerca de 600.000 son trabajadores registrados en empresas privadas. Y tenemos los niveles de desempleo más bajos que en muchos años que ha tenido la Argentina. Tenemos problemas, ¿eh? No nos vamos a engañar. El mayor problema que tenemos es la puja distributiva. El debate entre empresarios y trabajadores a ver cómo se reparte esa ganancia. Y eso hay que trabajar para corregirlo. Y por eso, ¿cuántas paritarias tenemos abiertas en este momento? ¿102, 103 paritarias? Estamos homologando unas 100 paritarias promedio por semana. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Es el modo que nosotros utilizamos para que los trabajadores no pierdan con los precios y que puedan tener un debate permanente con los empleadores para garantizar sus ingresos. En un momento muy difícil, porque mire que estamos pasando un momento muy complejo. Nos ha pasado de todo, no se los voy a contar a ustedes, ¿eh? Nos ha pasado Macri, nos ha pasado la pandemia, nos ha pasado la guerra, nos está pasando la sequía. Pero en todo momento ingrato nunca dejamos de defender y preservar las fuentes de trabajo y los derechos de los trabajadores. Tenemos todo lo que estamos sentados en esta mesa, la tranquilidad de que no hemos dictado una sola norma que afecte el derecho de los que trabajan. No hemos dictado una sola norma que genere desempleo. No hemos quitado un solo derecho social en la Argentina. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué dice esto el presidente en este acto? Bueno, porque vale la pena reflexionar en este acto, donde lo que estamos garantizando son fuentes de trabajo de trabajadores portuarios, del puerto más importante que tiene la Argentina en términos comerciales. Vale la pena recordarlo, porque otros no piensan lo mismo que nosotros. Otros no piensan igual que nosotros. Y otros piensan que, bueno, hay que dar lugar
a que el mercado determine quiénes trabajan y quiénes no trabajan, que el mercado regule cuáles son los salarios mientras el Estado complaciente mira sin intervenir. Y con esa lógica vieron cerrar 23.000 pymes sin inmutarse. Dejaron caer el salario real 20 puntos sin inmutarse. Son los mismos que ahora dicen en Jujuy que no van a dejar de obligarse por los que queremos preservar los derechos de las personas, por los que queremos seguir preservando los derechos de los que trabajan, por los que no queremos dejar que se renuncie a ningún derecho social en la Argentina, por los que queremos reconocer los derechos de los pueblos aborígenes y por los que queremos seguir defendiendo los derechos de los que trabajan y también el derecho de reclamar ante las autoridades, que es la protesta de la sociedad argentina. No todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Hoy estamos acá, no sé si la palabra correcta es un día de celebración, digamos un día de tranquilidad. Porque hemos fijado nuevas reglas que van a hacer que el puerto de Buenos Aires, que para muchos, antes que puerto era un negocio inmobiliario fenomenal, porque se podía extender Puerto Madero más allá y se podían seguir construyendo torres. Bueno, paremos un poquito, que aquí estamos nosotros. Eso no puede pasar, no vamos a dejar que pase. Vamos a preservar nuestro puerto. Vamos a seguir cuidándolo. Vamos a seguir cuidándolo. Vamos a ponerlo en el lugar que corresponde. El gran puerto de Buenos Aires es el lugar por donde entra y sale la producción argentina y entran los insumos que necesitamos del exterior. Y vamos a garantizar que los que trabajen allí no teman, porque ningún edificio puede ser la solución dejando sin trabajo a gente que trabaja. Gobernar es crear trabajo y gobernar es preservar el trabajo existente. Estamos hoy acá en un día de tranquilidad. Aprovechémoslo. Gracias a todos y todas por estar aquí. Señoras y señores, con las palabras del señor presidente de la Nación, damos por finalizado el presente acto. A todas y a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado.